928. Gracias, queridos amigos y amigas. Gracias por estar ahí y no habernos abandonado en este descanso del partido, como se pudiera decir. Por cierto, vaya partidazo ayer el del Atlético de Madrid y el Barcelona. Yo estoy contentísimo porque yo simpatizo mucho más con el Atlético que con el Barcelona, y la verdad es que fue un partido de fútbol de esos que hacen época. Felicito a todos los señores del Atleti porque estarán de enhorabuena. Y lo siento mucho por los catalanes que han perdido una oportunidad más de ser de nuevo campeones de Europa. Pero en fin, fue una fiesta de fútbol que yo me alegro de ver, de esos partidos que hacen afición. Bien, como saben, en esta segunda parte del programa ya vamos a abrir nuestros teléfonos al público para que puedan llamarnos todas aquellas personas que quieran. Los teléfonos que son de nuestro programa son, tomen nota por favor, 928, que es el código de nuestra provincia, y el teléfono es 68 23 42. Repito, pueden llamarnos en directo para hacernos las preguntas al 928 68 23 42. Vamos a seguir explicando. Les habíamos dicho en la primera parte del programa que hoy íbamos a hablar de los grados de todos los problemas de la discapacidad, y eso es lo que estamos haciendo en el día de hoy, hablándoles a ustedes de aquellos temas que deben de conocer relativos a la discapacidad. Por lo tanto, vamos a continuar con el tema objeto de diserción de mi programa de hoy, y cuando recibamos una llamada, pues evidentemente la contestaremos, siempre que lo sepamos, pues con mucho gusto, como siempre hacemos. Bien, en cuanto al contrato de trabajo, las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo en condiciones que garanticen la aplicación de aquellos principios de igualdad de trato, como dije al principio, y no discriminación, bien sea directa o indirecta, así también como el derecho a la igualdad de oportunidades en relación al empleo. Por supuesto, se entienden nulos y sin efecto de tipo alguno aquellas cláusulas o preceptos reglamentarios de los convenios colectivos, de los pactos individuales o de las decisiones unilaterales del empresario que den lugar a situaciones de discriminación directa o indirecta desfavorable por razón de la discapacidad. Y además se entiende por igualdad de trato la ausencia de toda discriminación directa o indirecta por motivo o por razón de discapacidad en el empleo. Y además en la formación y la promoción profesional en las condiciones de trabajo. Eso es lo que se tiene como definición de la prohibición, mejor dicho, de la igualdad de trato, repito una vez más. Los empresarios, no nos olvidemos, aquellos que nos estén oyendo y viendo, que están obligados a adoptar todas las medidas adecuadas para la adaptación del puesto de trabajo y la accesibilidad de la empresa en función de las necesidades de cada situación concreta, salvo, evidentemente, que esas medidas supongan una carga excesiva. Por ejemplo, imaginémonos una empresa que habita en un domicilio, en una cuarta o una quinta planta, que ese edificio no tenga ascensor. Evidentemente, instalar un ascensor en un edificio puede contener o puede suponer una carga excesiva para ese empresario. Pues en ese caso es cuando está eximido de ese tipo de obligaciones. Pero si no, debe de hacer lo que hemos dicho anteriormente. Por otro lado, también los empresarios deben de adoptar una serie de medidas específicas para que el desarrollo de su actividad de los trabajadores con discapacidad se realice en las debidas condiciones en materia de prevención de riesgos laborales. Y esto es muy importante, ya que, como saben ustedes, desde el año 1995, nuestro país, España, adoptó la directiva en materia de prevención de riesgos laborales, que es una directiva muy importante, demasiado importante, pienso yo, que es la que trata de evitar las lesiones, los accidentes, en definitiva la pérdida de salud o integridad física o incluso la muerte, y que gracias a esa ley de prevención de riesgos laborales, pues en España se han reducido de forma muy considerable los accidentes de trabajo y sobre todo las muertes por accidente de trabajo, que, como saben, nos golpean con cierta asiduidad, desgraciadamente, en nuestra tierra y en otras tierras peninsulares, y que a todos nos preocupa y nos ocupa. Por lo tanto, volvemos a hacer un llamamiento para, por favor, que se cumplan esta ley, especialmente la ley de prevención de riesgos laborales, y que los empresarios terminen convenciéndose no solo ya de la obligación legal que tienen de adoptar
la prevención en materia de prevención de riesgos laborales, el tema de la vigilancia de la salud, sino que se convenzan que invertir en seguridad es invertir y no es un gasto, es una inversión y no es un gasto. Y que eso supone muchos rendimientos económicos porque los gastos que se derivan o se ocasionan como consecuencia de un accidente, sobre todo los gastos indirectos, los que no se ven, son muy importantes y los empresarios no los conocen la mayoría de las veces. Por lo tanto, no solo porque estamos obligados a hacerlo por ética empresarial, sino también porque nos lo obligan las condiciones legales de nuestro ordenamiento jurídico. Sí, buenas noches, tenemos una llamada. Hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿De dónde nos llama? De Ingenio. ¿Nos puede hacer su pregunta, por favor? Vamos a ver, don Francisco. Mi mujer hace 20 años que está cobrando la paga, la invalidez, la absoluta total. 20 años por incapacidad absoluta. Sí. Incapacidad permanente absoluta, sí. Sí. Y tiene un 55% de invalidez y quisiera saber si podría echar la RAE. Porque ahora está cobrando 345 euros. Pero está declarada con incapacidad permanente absoluta. Sí. Vale, corte y le contestamos en antena. Gracias. Vale, gracias. Buenas noches. Yo entiendo que su señora no tiene derecho a la renta activa de inserción porque está cobrando una prestación, evidentemente en un umbral muy mínimo, porque seguramente a lo mejor las cotizaciones que llevó a cabo no eran las correspondientes a una u otra pensión más, pero entiendo que no, porque la RAE es cuando no se tienen ingresos de ningún tipo y su señora está cobrando una pensión, aunque por supuesto mínima, pero evidentemente está cobrando. Y además no me cuadra lo que usted dice que tiene un 55% de discapacidad, porque tendría que tener como mínimo un 65%. Si no lo tiene, reclámelo, porque lo expliqué antes, en materia de seguridad social, por tener la condición de discapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, ya solo por eso la seguridad social reconoce una discapacidad mínima del 65%. A ver, tenemos otra llamada, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿de dónde nos llama, por favor? Desde Noye. Háganos su pregunta, si es tan amable. Sí, mire, yo terminé de cobrar la RAE el 24 de marzo y ya tenía aprobado la PSI, cobré 125 euros de PSI. ¿De qué? De PSI, de Prestación Canaria de Inserción. Sí. Y me dicen que tenía que llevar al asistente social un certificado como que ya dejé de cobrar la Prestación Canaria, es decir, la RAE. Sí. Para poder incrementar lo que me falta de la Prestación Canaria de Inserción. Sí. A 472 euros, pero no sé, me dijeron que no entraba en nómina para abril, sino no sé para cuándo podía pero usted ya entregó ese certificado. Sí, yo lo entregué ya. Ya. Vale, le contestamos en antena, gracias. Vale, muchas gracias. Nada, buenas noches. Vamos a ver, en principio eso no tiene ninguna lógica lo que usted me está diciendo, aunque evidentemente si el funcionario le ha dicho que eso va a entrar en vigor al siguiente mes de haber presentado la deuda, pues pudiera ser, no lo sé exactamente si la norma establece que puede entrar en vigor al mes siguiente del cierre del expediente, pero sí, claro, si estaba pendiente de un certificado que usted ya ha presentado, no es lógico por qué le den ese retraso en el pago de esa prestación canaria de inserción. Por lo tanto, infórmese mejor en el propio organismo, ¿no? Que le digan en qué norma se está establecida ese tipo de prórroga o diríamos de retraso en el pago de esa prestación. En definitiva, estamos hablando repito, de las condiciones que pueden tener los discapacitados en materia de contrato de trabajo. Y estábamos explicando que el empresario debe de adoptar todas las medidas necesarias, sobre todo en materia de prevención de riesgo laboral. Y estábamos explicando la importancia que tiene, no solo para los discapacitados, sino para todos los trabajadores y para todos los empresarios en general, el cumplimiento estricto. No solo el cumplimiento desde el punto de vista legal. Muchos empresarios, desgraciadamente, nos ocurre en nuestro despacho, que tenemos muchos clientes que se limitan a pagar la cuota anual de materia de la vigilancia de la salud y de la previsión, de la vigilancia de la salud y se olvidan del tema. No. La prevención de riesgos laborales exige una permanente constatación de que todos los métodos y los sistemas de prevención funcionan perfectamente, porque no saben ustedes, ya lo hemos explicado en otros programas, no saben ustedes la cadena de responsabilidades que tienen los empresarios
Cuando una persona o un trabajador o trabajadora se accidenta y no digamos nada, si ese accidente resulta con resultado de muerte, valga la redundancia, las responsabilidades que incurre pueden terminar. Es un delito penal, señores. Deben de concienciarse y ser muy respetuosos con el cumplimiento de estas normas, porque vuelvo a repetir, algún empresario puede, como haya ocurrido y está ocurriendo, y así debe de seguir siendo, con sus huesos en la cárcel, porque es un delito penal. ¿Qué menos que velar la salud y la integridad física de tus trabajadores? Velar porque son padres de familia, son personas humanas, son personas que tienen un futuro, y usted, si no vigila esa vigilancia de la salud o esa prevención de riesgos laborales, puede cercenar su vida. Por lo tanto, mano dura en ese tema, y además estamos todos de acuerdo con la Inspección de Trabajo, con las fiscalías y con los jueces, que deben de ser inflexibles en el cumplimiento de este tipo de normas, porque vuelvo a repetir, con la vida y con la salud de las personas no se debe de jugar. Estamos en directo en este programa de La Verdad del Barquero Canaria en Canal 4 Telde, y estamos en directo y estamos atendiendo las llamadas en directo a nuestro teléfono, que es el 928 68 23 42, donde ustedes pueden llamarnos, como han visto, en directo, para hacernos las preguntas que ustedes consideren oportunas. Siempre les aclaro que por favor sean breves y concisos en las mismas, y que si algunas cosas no las respondo correctamente, que me perdonen, pero si no sé los temas, pues en otro programa les puedo contestar, o que me excusen, evidentemente, porque no me lo sé todo, ni pretendo tampoco, porque no tengo capacidad para ello. Bien, no obstante, como les decía, las circunstancias de las personas con discapacidad, considerado un colectivo de especiales dificultades para el empleo, hace necesaria también la adopción de una serie de medidas que faciliten su incorporación al trabajo, por lo que se establecen medidas de contratación obligatoria, que esto no lo sabe mucha gente. Se favorecen medidas de contratación obligatoria para los empresarios en determinadas circunstancias, así como otras medidas de fomento de la contratación para este sector de la sociedad de los discapacitados, que debe ser apoyados por nosotros en todos los ámbitos, y sobre todo no solo por nosotros, sino por los empresarios, por los poderes públicos y por la sociedad en general. Forman parte de nuestra sociedad, son nuestros seres queridos que por algunas circunstancias genéricas o sobrevenidas, específicas o no, han entrado en esa discapacidad, y a esa gente hay que apoyarla para que se sientan útiles para la vida, para que se sientan realizados, y sobre todo, vuelvo a repetir, pues que es una cuestión de ética, de moral, de personas normales, ayudar a los que menos pueden. También sepan ustedes que, como les decía al principio, que esto muchos empresarios a lo mejor no lo saben, aquellas empresas que tengan más de 50 trabajadores o más en sus plantillas deben de reservar un 2% de sus plantillas a trabajadores con discapacidad. Repito, aquellas empresas que tengan en sus plantillas un número igual o superior a 50 trabajadores o trabajadoras deben de reservar y contratar un mínimo del 2% de su plantilla. Deben de ser cubiertos esos puestos de trabajo con personas discapacitadas. Y además pueden ser públicas o privadas. O sea, no solo lo tienen que respetar, por ejemplo, el Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas, el Ayuntamiento de Telde, el de San Bartolomé, el de Aruca, el de Tenoya, el de Agaete. Cualquier organismo público tiene que reservar un 2% de su plantilla para trabajadores con discapacidad. Y además están obligados, vuelvo a repetir, en caso, como veremos ahora, de no contratar a ese 2% con personas discapacitadas, tienen que hacer unas aportaciones económicas que sustituyan a esa contratación del 2%. Con lo cual, por un lado u por otro, van a tener que contratar ese 2% de su plantilla. Además, ese tipo de obligación se ha de ajustar a las siguientes reglas. El periodo de referencia son los 12 meses inmediatamente anteriores durante los que se obtiene el promedio de empleados, incluidos los contratados a tiempo parcial, en la totalidad de los centros de la empresa. Si tiene 10 centros de trabajo, pues en la totalidad de los mismos. Los trabajadores vinculados por contrato de duración determinada, superior a un año, se computan también como trabajadores fijos de la plantilla.
Y los contratos por término de hasta un año se computa según los días trabajados en el periodo de referencia. Cada 200 días trabajados o fracción, incluida días de descanso semanal y días festivos, se computan como un trabajador más. Además, el incumplimiento de esta reserva del 2% de los puestos de trabajo en aquellas empresas públicas o privadas, del 2% de las plantillas de más de 50 trabajadores para trabajadores discapacitados, supone la prohibición de contratar con la administración. Y esto es muy importante que lo sepan, sobre todo que lo hagan cumplir los sindicatos, que comprueben que las plantillas cumplen con ese 2% de contratación de discapacitados, porque si no, esa empresa no puede contratar con ningún tipo de administración una vez que se desarrollen reglamentariamente. Hasta ese momento, los órganos de contratación ponderarán que los licitadores cumplen con lo dispuesto en ese Real Decreto 3/2011 en su artículo 60. Repito, para navegantes, aviso para navegantes, las empresas que se propongan contratar con administraciones públicas, que tengan una plantilla superior a 50 trabajadores y que no cumplan con la contratación del 2% de personas discapacitadas, no pueden contratar con ese tipo de empresas públicas. Con lo cual, imagínense ustedes la pérdida que puede suponer para una empresa que no pueda contratar con las administraciones públicas como consecuencia de sus propias contradicciones, de sus propios incumplimientos en materia de contratación de discapacitados. ¿Cuáles son las medidas alternativas que se pueden dar para aquellas empresas que no puedan cumplir con el 2% de contratación de la plantilla? La vamos a decir ahora. Vamos a recordarles primero que estamos en directo y que ustedes pueden hacer llamadas al 928 68 23 42 para hacernos preguntas en directo si así lo desean. Las medidas alternativas que las empresas pueden aplicar previa solicitud para cumplir la reserva de puestos de trabajo para discapacitados en el umbral del 2% son las siguientes: la celebración de un contrato mercantil o civil con un centro especial de empleo o con un trabajador autónomo con discapacidad para el suministro de materias primas, maquinaria, bienes de equipo o cualquier otro tipo de bienes necesarios para el normal desarrollo de la actividad de la empresa que adopta por esta medida. B. La celebración de un contrato mercantil o civil con un centro especial de empleo o con un trabajador autónomo con discapacidad para la prestación de servicios ajenos y accesorios a la actividad normal de la empresa. C. La constitución de un enclave laboral previa suscripción del correspondiente contrato con un centro especial de empleo. Y D. El importe anual de las medidas anteriores ha de ser al menos 3 veces el IPREN anual que por cada trabajador que se deje de contratar por debajo de la cuota del 2%. Y D. Realización de donaciones y de acciones de patrocinio siempre de carácter monetario para el desarrollo de actividades de inserción laboral y de creación de empleo. Vean que tenemos un gran amplio abanico de medidas alternativas para aquellas empresas que no puedan cumplir con la empresas de más de 50 trabajadores, con aquellas obligaciones que no puedan cumplir el 2% de su contratación con personas con discapacidad. Sí, tenemos otra llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches. Francisco. Sí, ¿nos puede decir de dónde nos llama, por favor? ¿De dónde nos llama? Mire, por favor, ¿puede bajar la tele que no le oímos nada? De Aruca, don Francisco. A ver ahora. Gracias. Háganos su pregunta, por favor. Bueno, quería preguntarle... yo tengo una incapacidad permanente total. ¿Una incapacidad permanente total? Sí. Sí. Entonces yo fui a la empresa y le dije que me ubicara en otro sitio y me dicen que no, la empresa es Fomento. Sí. Entonces, ¿tengo derecho a alguna liquidación o algo? No me aceptan en el trabajo. Sí. Y llevo 2 años de incapacidad permanente total. ¿Pero no le han pagado el finiquito? No, dice que no tiene derecho. Vale, le contesto en antena, gracias. Muy amable. Mire, vamos a ver. Claro que tiene usted derecho al finiquito. El que usted sea declarado de incapacidad permanente total, en el momento de esa declaración, si usted no lo ha percibido ya,
tiene usted derecho a percibir las partes proporcionales de las pagas extras y de las vacaciones que usted haya divengado hasta ese momento. Lo que ocurre que eso normalmente se cobra cuando pasa del cobro de pago delegado de la empresa a cobro directo del INS, que suele ser siempre a los 12 meses de su baja en incapacidad temporal. Le repito, imaginémonos que usted ha sido de baja hoy, que es día 14 de abril, ¿de acuerdo? Pues el 14 de abril del próximo año, hasta esa fecha, dejaría usted de cobrar en pago delegado a través de su empresa. Y a partir del 15 de abril del 2017 pasaría usted a cobrar del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Pues bien, cuando llegue el 14 de abril del año 2017, su empresa tiene que abonarles las partes proporcionales de las pagas extras o de la diferencia, si tiene derecho como mejora voluntaria del 100% de las pagas, porque no nos olvidemos que cuando estamos en incapacidad temporal, bien sea derivada de enfermedad común o de accidente no laboral, o de enfermedad profesional o de accidente de trabajo, en la base de cotización ya van incluidos el 75% de nuestras pagas. Pero si usted tiene derecho, por ejemplo, como una mejora al 100%, la empresa cuando le da el finiquito, cuando usted cumple el año en situación de incapacidad temporal, usted tiene derecho a cobrar ese finiquito. Pero además, si el convenio laboral, que supongo que es el convenio de fomento así lo establece, creo recordar, si usted tiene derecho al disfrute de vacaciones aunque esté enfermo, tiene también que pagarle esa empresa, o la que sea, pagarle en ese finiquito la parte proporcional del periodo de vacaciones que usted no haya disfrutado. Y tiene derecho. Lo que ocurre es que usted me está diciendo que usted lleva 2 años y no se lo han pagado. Pues mire, le voy a dar una mala noticia. Si usted ya ha dejado de pasar 1 año desde que perdió el derecho, ya no puede reclamarlo. Porque las reclamaciones salariales prescriben, se extinguen al año de la deuda que ha ocasionado la empresa, ¿de acuerdo? O hasta el momento en que debieron ser cobradas. Por lo tanto, mucho me temo que usted ya haya perdido ese derecho. No lo sé porque tendría que ver su asunto de forma inmediata y con papeles, pero en principio puedo asegurarle que usted está próximo, o creo que puede ser un candidato a que ya no tenga derecho a reclamarle judicialmente a la empresa que le abone ese finiquito. Porque vuelvo a repetir, las empresas deben de abonar el finiquito a sus trabajadores cuando se desvinculan de la empresa por el término del tiempo máximo fijado para la IT, que son 12 meses, que saben ustedes que pueden ser prorrogables por otros 6, pero a criterios exclusivos de los médicos de evaluación de incapacidades del INS, y también que solo son ellos los que pueden dar altas o bajas a partir de los 12. Por lo tanto, una vez que usted cesa en su empresa, ojo, en la que usted por supuesto tiene derecho, si lo pone la propia resolución, a una revisión en los 2 años posteriores a esa declaración de incapacidad, siempre que existan posibilidades recuperatorias desde el punto de vista médico. Si no, usted al año es dado de baja a la empresa, y es a partir de ese año en el que usted puede reclamar a la empresa por ese pago del finiquito, por ese no pago del finiquito. Pero si usted ha dejado pasar 2 años, me parece que ya ese derecho ha decaído. Sí, tenemos otra llamada. Buenas noches. Hola, a mí, sí. ¿De dónde nos llama, por favor? De Moya. Díganos, señor. Mire, yo lo llamaba porque tengo una enfermedad degenerativa desde hace ya unos 5 años, pero hace 1 año que estoy, un año y un mes, que he causado baja médica, ¿no? Entonces, 1 año y un mes por ahí, 13 meses más o menos. Entonces sí, se ha cumplido el plazo de la baja y el médico me dice que ya paso no sé, al tribunal médico será. Sí. Bueno, la pregunta es que... A la EBI. Sí, la pregunta es, ¿tengo yo que hacer alguna gestión o ellos me llaman directamente por medio de una carta? O ellos le citarán para que usted pase el tribunal médico. ¿Vale? Bien. El equipo de evaluación de incapacidades, que es el que va a decidir, el único que puede decidir si usted continúa en situación de incapacidad, sí, o si usted está curado y le dan el alta para que vuelva a trabajar. O los que van a decidir si lo pasan a usted a las situaciones de incapacidad permanente, que pueden ser total, sí, absoluta o gran invalidez. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, pues muy bien, muchas gracias. De nada, buenas noches. Muchas gracias por su llamada. Bien, estábamos diciendo las situaciones alternativas de aquellas empresas que no cumplan con ese 2% de contratación de discapacidad. Pero vamos a hablar también de algo que a mí me gusta a veces recordar, y son de las infracciones que pueden cometer y las sanciones que se le pueden imponer a las empresas por no cumplir con esta obligación. Miren ustedes, el incumplimiento de la obligación de reserva de puesto de trabajo o de la aplicación de las medidas alternativas tiene una sanción de 626 euros a 6.250 euros, más de 1 millón de pesetas, de las antiguas pesetas.
si la sanción tiene, la infracción, perdón, tiene carácter grave. Si la sanción tiene carácter muy grave, por ejemplo, por la decisión unilateral discriminatoria en materia de retribución, jornada, formación o promoción, la sanción al empresario puede llegar desde 6.251 euros a, átense los cordones, a 187.515 euros. O sea, casi o más de 30 millones de pesetas. Repito, de 6.251 euros a 187.515 euros. Estamos hablando de cosas muy gordas, muy gordas. Y además, si la aplicación, mejor dicho, si la infracción tiene carácter grave por la aplicación indebida o por la no aplicación a los fines previstos de las donaciones y acciones de patrocinio recibidas de las empresas por fundaciones y asociaciones de utilidad pública, como medida alternativa al cumplimiento de la obligación de reserva del puesto de trabajo a favor de las personas de discapacidad, la sanción es muy grave y también da lugar a una sanción de 6.000, que puede ir desde 6.251 euros a 187.515 euros. Como ustedes verán, es para echarse a temblar. Por lo tanto, no solo porque es una obligación, vuelvo a repetir, obligación legal que tienen todos los empresarios que tengan más de 50 trabajadores, sino porque es una obligación ética. No nos cansaremos de hablar de ética y de moralidad en las relaciones laborales, que bastante falta que hacen muchas veces, porque no nos olvidemos que sin empresas no hay trabajo, pero tampoco sin trabajadores hay empresas. Por lo tanto, el binomio de empresa-trabajador tiene que ser un binomio muy bien engrasado, tiene que ser lo propio de una familia, aunque no se haya unida por parentesco, por parentesco de sangre o de afinidad o de cualquier otra cosa. Es un binomio que tiene que funcionar como una correa. Hay que ver, el empleado tiene que mirar por la empresa como si fuera algo suyo, pero también el empresario tiene que velar por sus trabajadores y darles por lo menos lo que se corresponde legalmente, y además también tratarlos con el cariño y con el respeto debido como se corresponde a su condición humana. Porque si el equipo humano funciona, las empresas funcionan. Donde no funciona el equipo humano, por muy buenos directivos que existan, no funcionan las empresas. Todos lo hemos visto, todos los que nos dedicamos a este tema de los recursos humanos y de las relaciones laborales, sabemos que el equipo tienen que ser como los jugadores de fútbol. Si los 11 no funcionan, uno solo no puede resolver los partidos. Por lo tanto, es un binomio, una conjunción de factores y de intereses comunes que han de ser puestos siempre en valor para todos tirar en la misma dirección. Y yo siempre digo lo mismo, los buenos trabajadores nunca son despedidos de las empresas, ni los buenos trabajadores se marchan de las buenas empresas. Por lo tanto, la empresa es un bien escaso, un magnífico bien que es el que nos da de comer, y debe de ser, vuelvo a repetir, respetada, mimada y defendida con todos los elementos necesarios o todos los elementos a nuestro alcance, pero también, repito, los empresarios deben de velar y de mirar por el respeto más absoluto a la dignidad de los trabajadores, a sus derechos, y también, ¿por qué no, hombre? Hay que ser amigo de la gente, o sea, hay que ganarse a la gente para que la gente confíe en uno. Tiene uno que dar muestras de que no solo tú me das trabajo y yo te doy dinero, sino que además de todo eso, que es lo que obligan las relaciones laborales, tú me das trabajo y yo te pago con un dinero, sino también hay que ser humanista, hay que introducir en los ámbitos laborales muchos factores de humanidad para que la gente esté contenta, que la gente salga del trabajo riéndose y no cabreada, y no harta del trabajo y diciendo, este tío me está reventando aquí por 4 perras y no me reconoce mi valor. Eso, repito, es muy negativo para las relaciones laborales, y les habla a alguien que las conoce perfectamente, porque llevo muchos años en esto y sé, y además oigo, sobre todo oigo y veo las consecuencias que traen, beneficios y consecuencias negativas, las buenas relaciones laborales. También sepan ustedes que hay muchos elementos de subvenciones o de fomento, beneficios en el fomento de la contratación de trabajadores con discapacidad, que hay muchos beneficios para aquellos trabajadores que tengan reconocido un grado de discapacidad superior al 33%. También hay beneficios en materia de contratación temporal de trabajadores con discapacidad.
También hay beneficios cuando se contrata a un trabajador discapacitado para sustituir en situaciones de incapacidad temporal a otro trabajador discapacitado. Y eso lo saben perfectamente los departamentos de recursos humanos de las empresas y por supuesto también muchos empresarios. También repito y vuelvo a llamar la atención sobre el cumplimiento de la prevención de riesgos laborales. Fíjense ustedes lo que tengo delante de mí, les voy a leer para que se sonrojen. Por ejemplo, en materia de prevención de riesgos laborales, de los que les hablaba antes, si un empresario incumple en materia de empleo de trabajadores con discapacidad en puestos incompatibles con riesgo para ellos mismos o para los demás trabajadores o personas relacionadas con la empresa, hay una sanción muy grave. ¿Y saben de cuánto puede ser la multa? De 40.986 euros a 819.780 euros. O sea, casi 150 millones de pesetas. ¿De qué estamos hablando? A mí se me ponen los pelos de punta. También sepan ustedes que los empresarios, cuando contraten a este tipo de personas con discapacidad, tienen una serie de ayudas para facilitar la eliminación de barreras arquitectónicas, sobre todo, para que estos trabajadores puedan prestar sus servicios con la dignidad y con la seguridad que ellos requieren. Y por eso también existen una serie de ayudas a las empresas para que adapten los puestos de trabajo, para que eliminen esas barreras de accesibilidad. Por ejemplo, estableciendo rampas de subida para los trabajadores minusválidos o con discapacidad, en que tengan que acudir al trabajo con silla de ruedas, por ejemplo. En fin, toda esa serie, o adaptar ascensores para que quepan las sillas de los trabajadores. Toda esa serie de mejoras que se han de llevar a cabo para facilitar el acceso de los trabajadores discapacitados a los puestos de trabajo también tienen ayuda de mucha importancia por parte de los poderes de las administraciones públicas. También en materia de seguridad social hay otra serie de beneficios, por ejemplo, reducción de la edad en materia de jubilación. Por ejemplo, también descuentos relacionados con muchos servicios públicos a trabajadores con discapacidad superior al 45%, que esta noche no nos va a dar tiempo a terminar porque ya nos quedan, son las 10:25 de la noche de hoy, 14 de abril de 2015, ya estamos terminando el programa y no me quiero poner a explicar algo que no voy a poder terminar. Por lo tanto, les prometo que este tema de la discapacidad, en la parte final que me queda, que es muy importante, pues volveré en otro programa en que pueda yo realizar este tipo de programas monográficos sobre temas de seguridad social, en este caso de discapacidad. Les prometo, repito, que volveré con el asunto para terminar de explicar esta materia tan importante para un sector tan sensible y tan importante como son las personas con discapacidad. Estamos, y ya lo anunciamos desde hoy, posiblemente el próximo jueves tengamos una entrevista personal, dependiendo de su conformidad, la próxima semana, con doña Victoria Rosell, magistrada hoy en excedencia por servicios especiales, porque como saben ustedes actualmente es diputada por la provincia de Las Palmas por el partido político Podemos, y tenemos mucho interés que doña Victoria Rosell venga a nuestro programa a explicarnos toda la problemática que se ha suscitado en relación a su propia persona y a otras circunstancias. Y por lo tanto le habíamos invitado para este jueves, pero por razones familiares no ha podido estar con nosotros porque está en Madrid, pero nos ha prometido que la semana próxima posiblemente pueda estar con nosotros. En el supuesto caso de que doña Victoria no pudiera venir, lo cual no deseamos, cambiaríamos el programa o bien con otra entrevista o con otro debate. Pero en principio, como estamos siempre a disposición de lo que digan, lo que decidan nuestros invitados, no les puedo garantizar a ciencia cierta de que el próximo jueves esté aquí, pero es nuestra intención, vuelvo a repetir. Y si no, también estamos preparando un programa de debate con personas muy preparadas y muy metidas en el tema del debate sobre el proyecto de ley del suelo, que como saben ustedes es un proyecto de ley que está levantando muchas ampollas en diferentes sectores de la sociedad canaria, porque el gobierno al parecer tiene en su mente aprobar una ley que al parecer aprueban o están de acuerdo muchos partidos del arco parlamentario canario, por razones obvias de interés, por supuesto, partidista, un poco, entiendo yo, haciendo caso, o mucho caso, a aquellas personas que tienen muchos intereses en construir en la acera de enfrente y
que puede dar lugar a mucha controversia, no solo política, sino social. Desde luego hay muchos interlocutores sociales que no están a favor de ese proyecto de ley, que lo critican con mucha dureza, y sobre todo las organizaciones no gubernamentales que se dedican de que se preserve el medio ambiente y nuestras costas y nuestras playas y nuestro medio ambiente, que puede ser, vuelvo a repetir, un debate de mucha importancia, de mucho interés para todos ustedes, y además porque son personas las que pretendemos invitar, estamos pendientes de su confirmación también, que pueden decirnos muchísimas cosas en este ámbito del suelo, y además nos jugamos los canarios nuestro futuro. No nos olvidemos que han habido experiencias en nuestra tierra en que se han cargado muchas partes de nuestras bellas y queridas islas, porque el dinero, saben ustedes que no tiene amigos, ni conoce, ni sabe, ni respeta el medio ambiente. Respetan porque se lo imponen las instituciones públicas, pero cuando el dinero dice aquí estoy yo, no respeta absolutamente o casi nada, o muy poco lo que respeta. Por tanto, es la presión social, son los interlocutores sociales, todas aquellas personas de bien que quieren que nuestras islas no sean arrasadas por el cemento o por el capital salvaje ese que suele venir desde dentro o desde fuera, y a ello le vamos a dedicar ese programa que queremos hacer sobre el anteproyecto de ley del suelo para Canarias. Por lo tanto, nosotros, repito, nos despedimos hoy jueves 14 de abril de 2015. Le agradecemos muchísimo a todos ustedes que hayan estado ahí un jueves más oyendo nuestras explicaciones. Espero que haya servido para algo, sobre todo aquellas personas que no sabían de este tema, porque tengan un poco más conocimiento de sus obligaciones y derechos, y sobre todo que se hayan concienciado un poco más sobre lo importante que es respetar, apoyar y fomentar el respeto a los derechos y a la integración plena de todos los discapacitados de nuestra tierra en el mundo social, laboral y económico, porque no solo se lo merecen, sino porque es una obligación ética y moral. Muchísimas gracias, buenas noches y hasta el próximo jueves.